Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Nuestro grupo tiene por tema el desarrollo de un proyecto de ley para limitar la implementación de turbinas eólicas en el territorio ecuatoriano, debido al impacto sobre las poblaciones de aves. La energía eólica es considerada como una de las alternativas más efectivas en el reemplazo de los combustibles fósiles, porque pueden contribuir significativamente a la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, pero esto a su vez ha tenido impactos directos e indirectos en las aves. El impacto directo son las muertes causadas por las colisiones de las aves contra las turbinas eólicas, mientras que el impacto indirecto incluye la pérdida de hábitats debido a la construcción y operación de las turbinas. Dependiendo de la ubicación, la estimación de mortalidad aviar dependerá del tipo de clima, del tipo de parque eólico, del número de aves y de las especies de aves en ese lugar. Actualmente en el Ecuador hay tres parques eólicos, dos de los cuales se encuentran ubicados en las Islas Galápagos. La primera se ubica en la isla San Cristóbal, con una capacidad de operación de 2.4 megavatios, y la segunda en la isla Balta, con una capacidad de 2.25 megavatios. El tercer parque eólico se encuentra ubicado en la provincia de Loja, sector Villonaco, con una capacidad de operación de 15 megavatios. Actualmente el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, prevé desarrollar nuevos proyectos eólicos en la provincia de Loja, siendo estos Villonaco 2 y Villonaco 3. Además, se pretende aumentar la capacidad de producción en San Cristóbal con un incremento de 5.6 megavatios y en la isla Baltra con un incremento de 6.75 megavatios. Las Islas Galápagos cuentan con un alto nivel de endemismo, es decir, especies que no se encuentran en ningún lugar del mundo, dentro de las cuales hay 42 especies de aves marinas, 34 especies de aves playeras, 21 especies de aves acuáticas y 49 aves terrestres, mientras que en Loja se cuenta con un área de 22 ecosistemas de grupos taxonómicos, teniendo así 382 aves, siendo esto un argumento que sustenta de que esta área es muy diferente al resto del país. Y les voy a plantear la definición del problema como la descripción del proceso productivo y posibles fuentes de contaminación o impacto ambiental. La energía eólica es aquella que se produce aprovechando la fuerza cinética del viento. Es utilizada principalmente para producir energía eléctrica mediante aerogeneradores. Los aerogeneradores son la evolución natural de los molinos de viento y hoy en día son aparatos de alta tecnología. Generar energía a partir del viento es simple. El viento pasa sobre las aspas del aerogenerador y provoca una fuerza giratoria. Las palas hacen rodar un eje que hay dentro de la góndola que entra a una caja de cambios. Esta caja de cambios incrementa la velocidad de rotación del eje proveniente del rotor e impulsa el generador que utiliza campos magnéticos para convertir la energía rotacional en energía eléctrica. La generación eólica debería incluir todos los factores importantes para su evaluación ambiental. En este sentido, reviste de especial importancia los factores descritos a continuación, que sería el tamaño, la potencia de las estructuras. En esta imagen, como ustedes pueden ver, hay un ejemplo de aerogenerador donde nos indica que la altura de las torres y lo largo de las aspas son factores importantes de describir. Por lo general, los aerogeneradores varían entre 80 y 120 metros de altura, con aspas que miden cerca de 44 metros. Y si se considera que el rotor posee un intervalo operacional de 8.4 a 18.4 RPM y el punto extremo de las aspas alcanzaría el 87.7 metros sobre segundo, que sería esa velocidad. Como ustedes también pueden ver en la imagen de abajo, esta altura es la que provoca que los pájaros colisionen en las aspas de estos aerogeneradores. El Ecuador, al ser un país megadiverso, tiene como prioridades la conservación de sus especies, y la implementación descontrolada de turbinas eólicas acarrearía un impacto ambiental considerable. Algunos agentes que se ven afectados directamente son la fauna. El ruido característico en el funcionamiento de los aerogeneradores tendría como consecuencia el repentino alejamiento de las aves en el lugar. Se tiene de ejemplo el estudio de la proyección del Parque Eólico San Vicente de Pitín, donde se estima un ruido que, dependiendo de su tamaño, un aerogenerador emite entre 60 y 100 decibelios, afectando de manera indirecta hasta 500 metros a la redonda. Para darnos una idea, se muestra en la imagen que 100 decibelios se comparan con el ruido de una podadora, o un poco más de una licuadora. Otro factor es el repentino impacto de las aves contra las aspas de los aerogeneradores. Estos impactos son producidos principalmente por dos razones: el destello abrupto de la luz natural o por la mala maniobrabilidad que poseen ciertas aves grandes, como los buitres. Investigaciones en España demuestran que un parque eólico mal ubicado es una guillotina para los pájaros, presentando en el parque eólico de Tarifa 151 muertes en 3 años. De ejemplo, se presenta el tamaño de los buitres asesinados.
y se pide considerar qué podría ser un aerogenerador con nuestros piqueros en las Galápagos. El ecosistema. Se afectarán, dependiendo de la magnitud del proyecto, grandes zonas donde se instale el parque eólico, debido a la longitud de las aspas de los aerogeneradores y el aire de barrido que éstas provocan. El suelo. En la etapa de construcción e implementación, el suelo se ve afectado por la contaminación que conllevan las obras civiles y mecánicas, existiendo derrames de aceites y las largas excavaciones por la implementación del cableado subterráneo. En las políticas energéticas del Ecuador, establecidas por el Ministerio de Electricidad y Energías Renovables, se habla del uso de energías amigables con el medio ambiente, el desarrollo de un Plan Nacional de Energía que nos guía al desarrollo sostenible, el uso de recursos energéticos sostenibles, fuentes de generación renovable, generación eléctrica eficiente y reducir el consumo de combustible para el transporte, utilizar gas natural y tecnología híbrida. Ahora vamos a hablar sobre los artículos relacionados en la Ley Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica y en el Reglamento General de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. Están actualizados y vigentes hasta el día de hoy. Los artículos referentes en estas dos leyes y reglamentos es el artículo 26 referente a las energías renovables no convencionales. El título 7 del artículo 78 también menciona la protección del ambiente, que corresponde a las empresas eléctricas, deben ser responsables de su generación y autogeneración, y además tienen que tener prevención, control y mitigación de los impactos ambientales en las etapas de construcción y operación de las plantas eléctricas. También el artículo 80 nos habla de los impactos ambientales que las empresas eléctricas las empresas eléctricas tienen la obligación de prevenir y remediar o compensar si es que existe algún daño al medio ambiente. En el Reglamento General de la Ley Orgánica del Servicio Público, en cambio, tenemos los artículos 21 y 22 que hacen referencia a los proyectos que están vigentes o no en el Plan Maestro de Electricidad para futuros proyectos. También tenemos otras regulaciones dictadas en el CONELEC y la ARCONEL, la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, y el Consejo Nacional de Electricidad. Tenemos la regulación 00113, que hace referencia a los incentivos que hay que dar a las empresas para que se fomenten el uso de energías renovables no convencionales. También tenemos la regulación del CONELEC 00306, que también está en vigencia y hace referencia a las líneas de transmisión y el impacto ambiental que causan y cómo mitigar. También tenemos la regulación del CONELEC 00213 y las regulaciones del ARCONEL, como la 05616 y otras como la 04515 respecto al manejo y control de los recursos energéticos, y la regulación 00411 que habla sobre la energía eólica. Para la instalación de la energía eólica deben cumplirse ciertos criterios basados en una serie de pruebas y ensayos. Los requisitos ambientales para proyectos de generación con fuentes de energía renovable no convencionales son certificados que no se intervendrá en áreas protegidas, planes preliminares de evaluación ambiental, planes finales de evaluación ambiental, un análisis de riesgos, auditoría ambiental después de la realización del proyecto y actualización de plan de gestión ambiental. A continuación vamos a ver las regulaciones existentes del Ministerio de Ambiente para actividades eléctricas. Eso está en el capítulo 4 y se realiza mediante instrumentos técnicos de control. Como ya lo habíamos mencionado antes, estas regulaciones son del Ministerio del Ambiente y los instrumentos técnicos de control ambiental son los estudios de impacto ambiental y plan de manejo ambiental, en los cuales van a ser evaluados cada uno de los proyectos mediante los siguientes artículos que deben ser uno después del otro. Primero tenemos el artículo 23, que es el estudio del impacto ambiental preliminar, por sus siglas EIAP. El artículo 24, que es el estudio del impacto ambiental definitivo, por sus siglas EIAD. Y el artículo 25, que es el plan de manejo ambiental PMR. Para el primer caso del artículo 23, debe constar de cada uno de los siguientes requisitos o normas. Primero, una descripción técnica, que es nada más una descripción general del proyecto. Segundo, un medio entrópico y natural, que consiste nada más en una descripción general de los medios bióticos y abióticos, así como de las áreas sensibles y de los ecosistemas frágiles que son afectados directa e indirectamente. Tenemos una tercera, que es una alternativa a reducción de impactos, que nada más es un trazado y caracterización de los elementos principales para reducir los impactos ambientales. El número 4 es una descripción de impactos,
que consiste solamente en cada una de las alternativas visualizar o identificar los posibles impactos que tendría. Y el quinto, el plan de manejo ambiental, que solamente es una forma general. En el artículo 24, asimismo, tenemos una serie de requisitos, una serie de estatutos que se deben cumplir, lo cual es primero tiene que constar en resumen del mismo plan de impacto ambiental definitivo, una descripción detallada que consiste, a diferencia del anterior, en que de esta forma se detalla con mayor precisión en qué consiste el proyecto. De igual manera, en las alternativas que habíamos visto anteriormente, tanto biótico como abiótico, de las áreas sensibles, de los ecosistemas frágiles, pero de una forma más detallada. Además, podemos ver, se necesita tener impactos detallados, tanto positivos y negativos, así como áreas de influencia directa e indirectamente. Al final, una caracterización, identificación, caracterización y valoración. Y finalmente, un plan de manejo ambiental detallado. En el plan de manejo ambiental, en el artículo 25, consta de lo siguiente. Primero, los programas para prevenir, mitigar y remediar los impactos ambientales, programas de medio ambiente y seguridad laboral. Así, para esto nos sirve para tener una contingencia a riesgos, además del manejo de desechos, incluidos los peligros. Debe tener una capacitación de entrenamientos ambientales, así como programas que promuevan la participación ciudadana, programa de monitoreo y control y seguimiento. Esto nos ayuda para evaluar el cumplimiento y efectividad del plan de manejo ambiental. Y finalmente, un presupuesto, cronograma y costos, así también como el responsable del plan de manejo ambiental. Muchas gracias. El caso de Galápagos es un caso especial en el territorio ecuatoriano. Tiene de acuerdo a su jerarquía sus propios reglamentos, leyes, planes y proyectos. El reglamento de ley de régimen especial de la provincia de Galápagos menciona los artículos 7 y 8, con alusión a limitar las actividades que puedan conducir a la extinción de especies o destrucción de los ecosistemas o alteración de los ciclos naturales de Galápagos. También en el artículo 14 se hace referencia a los requisitos y aprobaciones que tienen que seguir para la construcción de infraestructura estratégica para el desarrollo sustentable en áreas del Parque Nacional Galápagos. La ley del régimen especial en Galápagos, la LOREG, también cuenta con algunos artículos referidos al cuidado del medio ambiente, al desarrollo sostenible de Galápagos y a la resiliencia de los ecosistemas. También coordinan la gestión de riesgos por causas naturales o antropogénicas que puedan perjudicar a la fauna y a la flora del lugar. Para poner en marcha los proyectos pioneros de energía eólica en San Cristóbal, se elaboró un programa de conservación de petreles, que es una especie endémica en Galápagos, siguiendo lineamientos del Plan de Manejo Ambiental, que es parte del estudio del impacto ambiental definitivo. Realizado en este se hizo un monitoreo del vuelo de las aves, la altura a cual volaban, los espacios, se analizaron sus nidos, los lugares de reproducción y el posible efecto de la introducción de especies parásitas. Finalmente se evalúa si es que es factible el proyecto y sí, que las aves estrictamente no se van a ver perjudicadas por el proyecto, y se aprueba el proyecto. Así es como se evalúa el proyecto San Cristóbal, que es uno de los pioneros aquí en el Ecuador. Sin embargo, tenemos otros planes a futuro. Según el Plan Maestro de Electricidad, hay una segunda fase para el proyecto San Cristóbal, con un aumento de 5.6 megawatts en su planta, y también una segunda fase para el proyecto eólico de Baltra en la isla Santa Cruz.